Esto pasó hace 5 años. Decidí ir de campamento para alejarme de todo. El lugar en las montañas siempre había sido especial para mí. Monté mi tienda al lado de un lago cristalino. Todo parecía normal y tranquilo. Era solo yo y la naturaleza. La primera noche, mientras intentaba acomodar mi saco de dormir, escuché algo. Era un relincho lejano, como si un caballo estuviera cerca. Me extrañó un poco. No esperaba encontrar a nadie en esa zona. Tal vez era solo un eco de mi mente. Decidí ignorarlo y me dormí. La segunda noche, el sonido regresó. Esta vez era más fuerte y más cercano. Me sentí inquieto. Al tercer día decidí explorar más el bosque. Caminé más allá del lago, donde había jugado con mis amigos. Pero todo parecía diferente. Los árboles eran más altos y más densos. Ya no era un lugar familiar. Empecé a pensar que estaba perdiendo la razón. Esa noche, mientras me sentaba junto a la fogata, vi algo en la distancia. Era una figura oscura, un caballo negro. Su silueta se destacaba entre la oscuridad. Quería acercarme, pero un miedo irracional me detuvo. Algo no estaba bien. Esa noche, los ruidos a mi alrededor se intensificaron. Sentí que algo o alguien me estaba observando. Mi corazón latía rápido y el bosque me parecía un lugar hostil. Los días continuaron y el caballo seguía apareciendo. Cada noche estaba más cerca, siempre con esos ojos brillantes que me miraban desde la oscuridad. La conexión que buscaba con la naturaleza se transformaba en una pesadilla. Traté de convencerme de que todo era producto de mi imaginación, pero no podía. Me sentía atrapado, como si el bosque me retuviera. Ya no sabía si realmente estaba solo. Una noche decidí enfrentar el miedo. Salí de la tienda con la linterna en mano. El sonido del relincho resonó en el aire. Caminé hacia donde había visto al caballo. La luna iluminaba un pequeño claro. Allí estaba, parado, mirando hacia mí. Podía sentir su energía. Me estaba atrapando. Intenté acercarme, pero cada paso me llenaba de terror. De repente, miré detrás de mí. Escuché un ruido, como si alguien me estuviera siguiendo. Pero cuando me di la vuelta, no había nadie, solo el silencio del bosque. Esa sensación de ser observado crecía cada vez más. No podía sacudirme la idea de que el caballo representaba algo de mi pasado, algo que no podía entender. El último día decidí irme. Empaqué mi tienda y mientras caminaba escuché el relincho una vez más. Esta vez estaba demasiado cerca. Miré hacia atrás y vi al caballo mirándome. Sentí que algo en mí se rompía. Caminé más rápido, con el corazón en la garganta. Nunca volví a mirar atrás. Nunca supe qué era lo que realmente significaba el caballo. Solo sabía que desde ese día algo oscuro se avecinaba en mi mente, y el bosque ya no sería mi refugio. Los recuerdos seguían atormentándome, y aquel caballo que apareció nunca volvió a desaparecer de mi mente. Capítulo 2. Pasaron los años, pero el recuerdo de aquel caballo y el bosque seguían presentes en mi mente. Intenté seguir con mi vida normal, pero a veces en medio de la rutina, una ráfaga de miedo me alcanzaba. Era en esos momentos cuando me preguntaba si debía regresar a ese lugar. La idea me aterraba, pero a la vez sentía que necesitaba respuestas. Una tarde, después de una semana particularmente estresante, tomé una decisión. Empaqué unas cosas y conduje hacia las montañas. La carretera se tornó familiar, pero a la vez todo se sentía diferente. Recordé todos los momentos felices de mi infancia, jugando con amigos, explorando. Sin embargo, cada recuerdo se mezclaba con la imagen del caballo y su mirada penetrante. A medida que me acercaba al lago, la sensación de angustia iba creciendo. La hierba estaba más alta de lo que recordaba, y el sonido de los árboles moviéndose al viento sonaba casi como susurros. ¿Se reían de mí?
Mi mente me estaba jugando una mala pasada. Al llegar al campamento, monté mi tienda con manos temblorosas. La primera noche todo parecía en calma. La luna brillaba y el lago relucía como un espejo. Intenté tranquilizarme, recordando que era solo un lugar, pero cuando me acosté, el silencio resultó ensordecedor. Fue entonces cuando lo escuché, un relincho lejano, como un eco del pasado. La sensación de ser observado se apoderó de mí. No podía ignorarlo esta vez. Estaba de regreso. En la segunda noche, decidí explorar un poco más. Aunque el miedo me invadía, necesitaba entender lo que estaba sucediendo. Caminé por un sendero que recordaba, guiándome con la luz de la linterna. La oscuridad se espesaba a mi alrededor, y cada sombra parecía cobrar vida. Ya no era el niño aventurero, ahora era un hombre enfrentando sus demonios. Entonces, entre los árboles, vi la figura, el caballo negro, tal como lo recordaba. Su mirada brillaba con intensidad. En ese momento, sentí que el tiempo se detenía. Todo miedo se desvaneció. Decidí que debía acercarme, que debía enfrentarlo. Aunque el corazón me latía desbocado, avancé. Cada paso era un desafío. De repente, sentí un cambio en el aire. Un frío intenso envolvió el claro. Miré hacia atrás, pero esta vez no había nada, solo el silencio. La figura del caballo seguía inmóvil, como si me estuviera esperando. Entonces el relincho fue más fuerte, resonando en mis oídos como un llamado. Quería entender por qué estaba aquí. Justo cuando estaba a punto de extender la mano hacia él, una ráfaga de viento helado me empujó hacia atrás. Perdí el equilibrio y caí al suelo. En ese instante, un susurro apenas audible llegó a mis oídos. No todos los caminos llevan a casa. Fue un mensaje que me heló la sangre. Miré hacia el caballo, que ahora se veía diferente. Sus ojos parecían profundos, como abismos. Mi temor volvió con fuerza. ¿Era este un aviso o era una advertencia? No podía quedarme más tiempo. Me levanté rápidamente y al darme la vuelta vi que la oscuridad se cerraba a mi alrededor. Debía irme, pero el camino de regreso parecía más complicado, una confusión de sombras y raíces que amenazaban con atraparme. Corrí sin mirar atrás, sintiendo que el bosque me rechazaba. Sabía que necesitaba salir de allí antes de que todo se desvaneciera de nuevo. Mientras corría, el eco del reliño me seguía. Siguieron resonando las palabras en mi mente y el miedo anidó en mi pecho. ¿Qué otra verdad debía enfrentar? Capítulo 3. Corrí a través del bosque, sintiendo que las sombras se movían a mi alrededor. Cada susurro del viento parecía burlarse de mí. Cada crujido de una rama rota me hacía saltar. Necesitaba encontrar el sendero que me llevara de regreso a la claridad, lejos de esa presencia inquietante. Pero era como si el bosque hubiera cambiado, como si se hubiera reconfigurado para atrapar a los que regresaban a sus profundidades. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, vi una luz pulsante a través de las ramas. Era mi linterna, la había dejado atrás. Con un último empujón de energía, me lancé hacia ella. Pero al llegar, la luz intermitente reveló algo que me congeló en el lugar. Ahí, frente a mí, había una figura. No era el caballo. Era una mujer. Su rostro estaba iluminado por la luz, pero su mirada era vacía. Un par de ojos oscuros que parecían atravesar mi alma. Su piel era pálida, casi irreal, y lucía un vestido blanco que danzaba suavemente como si desafiara la gravedad. Intenté hablar, pero las palabras se me atascaban en la garganta. «Has regresado», dijo, su voz suave y melódica, pero había un tono de advertencia que no pude ignorar. «Siempre regresan». Sentí un escalofrío recorrerme. ¿Quién era ella? ¿Tenía alguna relación con el caballo? La conexión era innegable. Mi mente giraba en círculos. No sabía si debía correr o quedarme.
En ese momento, toda la historia de mi infancia, el misterio del caballo negro y la sensación de ser observado comenzaron a entrelazarse en mi cabeza. La figura avanzó hacia mí. No había prisa en sus pasos, pero la sensación de inminente peligro crecía. El bosque guarda secretos, secretos que has venido a buscar. Él ha estado esperando. ¿Quién? ¿El caballo? Logré decir, aunque el miedo hizo que mi voz sonara más como un susurro tembloroso. Ella sonrió, pero no había alegría en su expresión. Su sonrisa era una mueca. El caballo negro es el guardián de las verdades no reveladas, pero hay un precio que pagar. Esas palabras resonaron en mi mente. ¿Qué precio? Volvía a sentir que el aire se volvía denso. Miré a mi alrededor, buscando una salida. No podía quedarme, pero tampoco podía irme sin obtener respuestas. Si te fuerzas a escapar, te perderás en el bosque para siempre, dijo, como si leyera mis pensamientos. Pero si decides enfrentar la verdad, puede que encuentres lo que buscas. El desafío flotó en el aire. El miedo y la curiosidad luchaban dentro de mí. ¿Qué significaba enfrentar la verdad? ¿Y a qué se refería ella con que me perdería? No sabía qué hacer, pero el relincho del caballo volvió a retumbar en la distancia. Esta vez sonaba más urgentemente, como un último llamado. La mujer pareció notarlo también. Su mirada se oscureció. El tiempo está corriendo, dijo. El bosque no esperará. Sin darme cuenta, me estaba acercando un poco más a ella. Sentía que tenía que tomar una decisión, pero el impulso de salir corriendo y perderme entre los árboles era abrumador. ¿Qué haces?, preguntó, su tono ahora más grave. No lo sé, admití. Ella estiró la mano hacia mí. Era un gesto casi delicado, pero la advertencia en su rostro era clara. Tenía que decidir. ¿Regresaría a mi vida o me quedaría a enfrentar lo que el bosque había ocultado todos estos años? La oscuridad se cerró a mi alrededor, y mientras tomaba un profundo aliento, el suelo pareció temblar. Entonces una extraña y resonante voz susurró desde lo profundo del bosque. La siguiente elección será la más importante. Las palabras flotaron en el aire, mientras el viento aullaba y el miedo me envolvía. Tenía que actuar, pero todas mis opciones parecían igual de aterradoras. Capítulo 4.
El precio también puede ser la salvación. Depende de ti. Sus palabras parecían estar cargadas de un peso que para mí resultaba inexplicable, además de aterrador. Un grito agudo resonó en la distancia, y mi cuerpo reaccionó de inmediato. Sin pensarlo más, giré en dirección opuesta a la mujer y eché a correr. Los árboles se alzaban como gigantes en el camino. Sus ramas desnudas se agitaban como garras listas para atraparme. Pero a cada paso, la figura de la mujer estaba allí, en mi mente. «El bosque se tragará tu alma», repetía una y otra vez. No podía dejar de pensar en el caballo negro. La historia de mi infancia presionaba contra mi mente, obligándome a recordar lo que había dejado atrás. Cuando mis pies finalmente tocaron el sendero que sentí familiar, vi que la linterna se apagaba gradualmente. En ese instante, una sombra se abalanzó sobre mí desde la esquina de mi visión. Con un grito desesperado, me detuve y volví la vista hacia el lugar donde había estado la mujer. Estaba vacía, pero el eco de su advertencia me resonaba en los oídos. La voz resonó de nuevo, llena de profundidad y peso. Tu decisión está más cerca de lo que crees. De repente entendí que no podía correr por siempre. El bosque me estaba reclamando. A medida que la penumbra se juntaba con el silencio, la posibilidad de enfrentar la verdad se hacía más fuerte. Pero, ¿y si descubría algo que no podrían desear? Mientras el viento soplaba detrás de mí, esperé. Necesitaba una señal, una guía que me orientara hacia un camino claro. Entonces lo vi. Una sombra galopante al fondo. Era el caballo negro, volviendo a aparecer, como si estuviera convocándome a seguirlo. Fui incapaz de resistirme. Sabía que tenía que elegir. ¿Iba a seguirlo y enfrentar lo que había estado oculto todos estos años, o permanecería en la oscuridad de la ignorancia y el miedo? Mi corazón latía con fuerza, mientras la figura del caballo se desvanecía rápidamente en la negrura del bosque. Sin más deliberación, volví a correr, esta vez tras el eco de su relincho, decidido a descubrir la verdad, sin importar el precio. El susurro del viento se convirtió en un clamor mientras corría tras el caballo negro. Cada paso resonaba en mi pecho. El camino se volvió difuso y las sombras parecían cobrar vida a mi alrededor, como si el bosque quisiera jugar conmigo. Sin embargo, el relincho del animal me guiaba, un hilo conductor que atravesaba la penumbra. Torné una curva y allí estaba, el caballo negro, imponente bajo la tenue luz de la luna. Su pelaje brillante parecía absorber la oscuridad, y sus ojos reflejaban un resplandor inhumano. Me detuve frente a él, luchando por recuperar el aire, mientras la adrenalina me invadía. «¿Qué quieres de mí?», apenas pude articular, pero el animal no respondió. En un parpadeo, me di cuenta de que el ambiente había cambiado. La densa vegetación que me rodeaba parecía más amenazante. Los árboles crujían como si hablaran entre ellos, y mis instintos me decían que algo no andaba bien. Era como si el bosque estuviera observándome, esperando mi próxima jugada. Entonces, el caballo dio un paso hacia adelante. Me sentí compelido a seguirlo, como si una fuerza invisible me atrajera hacia él. Olvidé el miedo por un momento y me acerqué. «Espera», murmuré, extendiendo la mano. Mis dedos apenas rozaron su cuello y una ola de energía recorría mi brazo. Fue como tocar una puerta entre dos mundos. En ese instante, una imagen atravesó mi mente. Una cabaña olvidada, la misma que había visto en los recuerdos de mi infancia. Todo volvió con precisión, días de risas, mis amigos alrededor, pero también susurraban ecos de advertencias. El bosque había tenido sus propios secretos y yo nunca había querido escuchar. Un golpe seco resonó detrás de mí. Giré rápidamente, con el corazón acelerado, y vi algo que me heló la sangre.
Eran sombras que emergían entre los árboles, figuras que parecían moverse con intenciones oscuras. Sus rostros eran vagos, pero la sensación de peligro era palpable, como si fueran almas perdidas que prometían hacerme compañía si no daba un paso atrás. El caballo me miró, como si me instara a actuar. No puedo quedarme aquí, pensé, aunque mi cuerpo se sentía pesado por la terrorífica realidad que me rodeaba. La mujer había dicho que el bosque se traga las almas, y ahora estaba claro que las sombras no solo acechaban, también reclamaban. «Ven», le grité al caballo. Él pareció entender y dio un salto, comenzando a galopar hacia adelante. Sin pensarlo, lo seguí. Nos adentramos más en la noche, y las sombras parecían perderse tras nosotros. Pero no estaba más seguro. La advertencia de la mujer retumbaba en mi mente, y la cabaña flotaba ahí como un faro. Continuamos galopando, atravesando la maleza que se hacía más densa. Al principio sentí que el caballo me guiaba, pero pronto me di cuenta que los relinchos se desvanecían. En un instante ya no lo vi. El camino se había transformado en un laberinto de árboles y sombras, y la oscuridad se tornó abrumadora. La cabaña debía estar cerca, pero ¿dónde estaba realmente? ¿Qué había hecho desaparecer de mi memoria por tanto tiempo? Había algo que necesitaba entender, algo que no podía eludir. Entonces, un grito desgarrador resonó en la noche, y el miedo regresó con más fuerza que antes. Sentí el sudor frío en la frente cuando finalmente vi una luz tenue al final del camino. Sin pensarlo 2 veces, me dirigí hacia ella, pero al acercarme se me heló la sangre. La cabaña no se parecía a la que recordaba. Era más vieja, más desgastada, como si el tiempo hubiera decidido devorarla poco a poco. Al cruzar el umbral, un silencio sepulcral ocupó el espacio. La puerta crujió, como si estuviera advertida de mi presencia, y ahí, en el centro de la habitación, había algo que me esperaba. Alguien, o algo. Un impulso de terror me invadió. ¿Decidiría finalmente enfrentar lo que había estado oculto durante tanto tiempo? Las sombras podían haberme seguido hasta aquí, y lo que había dentro era probablemente lo que había venido a buscar. Después de todo, este era un viaje de revelación, y quizás la verdad se ocultaba en la oscuridad. Capítulo 6. Todo en la cabaña parecía un eco de un tiempo olvidado. La luz temblorosa de una vela iluminaba polvo y telarañas, creando un juego de sombras que danzaban en las paredes. La figura en el centro de la habitación permanecía inmóvil, taladrando el espacio entre nosotros con su presencia inquietante. Mi corazón latía en mi pecho como un tambor desafinado, y una sensación de desasosiego se apoderaba de mí. La figura al fin se movió. Era un hombre mayor, sus ojos profundos y oscuros centrados en mí como si interrogaran lo que guardaba en el fondo de mi ser. «Has regresado», dijo, con una voz grave, resonante, que parecía llegar de muy lejos. No sabía cómo responder. Todos los recuerdos de aquel campamento, de aquellos días felices, estaban gobernados por un manto de confusión. «¿Quién eres?», logré preguntar, sintiendo el sudor correr por mi frente. El guardián sonrió de una forma inquietante, como si conociera un secreto que solo yo debía recordar. «Soy el guardián de este lugar, y tú, joven, has traído algo contigo». Se movió hacia mí, y cada paso lo hacía parecer más etéreo. Retrocedí, pero la puerta de la cabaña estaba cerrada. «¿Qué he traído?», balbuceé. La ansiedad empezaba a convertirse en pánico. «La memoria de lo que perdiste», declaró, como si el aire entre nosotros se hubiera vuelto denso. «Tus amigos, sus almas siguen atrapadas aquí, en el bosque, y ahora tú, por fin, estás aquí para enfrentarlo». Un escalofrío recorría mi espalda. Las historias que había escuchado en mi infancia cobraban vida, y los gritos que había oído antes resonaban de nuevo en mi cabeza.
Esa advertencia del bosque, esa idea de que reclamaba lo que le pertenecía. ¿Mis amigos? ¿Dónde están?, pregunté, con una mezcla de desesperación y furia. El guardián hizo gesto hacia la ventana. Están cerca, entre las sombras, pero no puedes enfrentarte a ellos sin antes conocer la verdad de lo que pasó esa noche. Su mirada se tornó grave. Tú los invocaste. Tú. Lo que ocurrió fue tu elección. Un nudo se formó en mi garganta. Los recuerdos comenzaron a fluir. Risas, juegos, el fuego crepitando en la noche, pero también las voces del bosque, el viento llevándose los ecos de mi infancia, arrastrándolos hacia lo desconocido. Necesito saber, exigí, sintiendo la urgencia apoderarme de mí. ¿Qué hice? ¿Seguir la luz o la oscuridad?, dijo. Su voz se convirtió en un susurro. Decídelo antes de que sea demasiado tarde. Sin más advertencias, se desvaneció en el aire, como vapor en los cálidos rayos de un amanecer. Me quedé solo en la penumbra. El silencio se volvió sedolante. La cabaña era ahora solo un espectro de lo que había sido. Al darme cuenta de que el tiempo se acababa, me acerqué a la ventana. Miré hacia las sombras que se cernían sobre el bosque, tentadoras y amenazantes al mismo tiempo. La luz brillante que había visto antes se había extinguido y ahora solo había oscuridad. Fue entonces cuando escuché el eco de sus voces, susurros entrelazados, llenos de risa y llanto, llamándome. ¿Dónde están?, pregunté al vacío, pero la respuesta llegó en forma de siluetas distantes, figuras conocidas que se movían más allá de los árboles. No podía huir, tenía que enfrentar lo que había hecho, lo que había traído de vuelta, y eso significaba salir de la cabaña. Con un último suspiro, abrí la puerta. Las sombras se acercaban, y la verdad aguardaba. ¿Me perdonarán?, me pregunté en voz baja, mientras cruzaba el umbral hacia la oscuridad. Mientras me adentraba más en el bosque, el aire cambió. La atmósfera se volvió más pesada, como si las sombras mismas quisieran detenerme. El eco de las risas se transformó en un lamento gélido. La risa que una vez había sido pura, ahora parecía una burla. De pronto, caí de bruces. Las raíces se aferraron a mis pies y el suelo parecía apoderarse de mí. ¡No!, grité, luchando. La desesperación me llenaba mientras las sombras giraban a mi alrededor, susurrando cosas que no podía entender. «Sigue, sigue», parecía decir una voz, aunque no podía saber si estaba en mi mente o en el aire. Cuando finalmente logré liberarme y ponerme de pie, noté que había una luz difusa a lo lejos. No era el brillo cálido del fuego de campamento que recordaba, sino una llama oscura y vibrante, pulsante como si tuviera vida propia. Era inquietante, y sin embargo no podía apartar la vista de ella. Debía acercarme. Los gritos de mis amigos seguían resonando en mi mente. «Tengo que salvarlos», pensé, pero el guardián había dicho que debía conocer la verdad. La luz se hizo más intensa. Me parecía que podría arrojar respuestas, pero el precio podría ser alto. Un escalofrío me recorrió mientras comenzaba a avanzar hacia ella. ¿Qué me depararía esa elección? Caminé, decidido hacia la luz, pero en el fondo una voz interna me advertía: no todos los caminos llevan a casa. ¿Y si esta luz solo era otra trampa, una que había creado yo mismo? Las sombras estaban al acecho y sabía que no podía dar marcha atrás. El rugido del viento se convirtió en un susurro cuando me acerqué a la luz. Al principio pensé que era un faro, una vía que podría llevarme de regreso a mis amigos. Pero cuanto más me acercaba, más parecía que la luz estaba viva, palpitando y cambiando de color como un corazón oscuro que latía con fuerza. Me detuve un segundo, dudando. La voz en mi cabeza crecía más insistente. «No hay vuelta atrás». «¡Alex! ¡Clara!», grité, mientras el eco de mis palabras se perdía en la noche. No podía dejar de sentir que el bosque había cobrado vida, como si estuviera consciente de mi presencia, como si supiera a dónde iba.
Cuando finalmente crucé el último grupo de árboles, me encontré ante una escena que me heló la sangre. La luz emanaba de una especie de círculo en el suelo, un agujero que parecía tragar toda la oscuridad que lo rodeaba. Y en el centro, una figura luchaba por liberarse de unas raíces que crecían como serpientes, atrapando sus pies. ¡Clara!, grité, el horror inundando mis venas. Sus ojos reflejaban la luz, mostrando el terror que la abrazaba. ¡Ayúdame! A medida que mi corazón se aceleraba, me lancé hacia ella. Sentí el poder de la luz resonar en mi interior, pero no podía perder más tiempo. ¿Cómo puedo ayudarte?, le pregunté, con la voz quebrada de miedo. «No te acerques al círculo», imploró. «Es una trampa. No dejes que te atrape». Sus palabras me llenaron de confusión. ¿Acaso eso significaba que yo, al estar tan cerca, también estaba en peligro? La luz intensa en mi mente se fue apagando y la risa distorsionada regresó, burlándose de mí. Mis amigos. Necesitaba salvar a mis amigos. «No puedo dejarte aquí», dije, retrocediendo, buscando una manera de ayudarla. Intenté alejarme del círculo, pero las raíces respondieron, extendiéndose hacia mí. ¿Debía sacrificarme para salvarla? Pensé en los días de campamento, en las historias de aventuras que habíamos compartido. Siempre juntos, siempre invencibles, me recordé. Pero este no era un juego, esta era una pesadilla, y mis decisiones tenían consecuencias. Mientras luchaba, Clara gritaba, «Busca la verdad, no te quedes aquí». Sus palabras calaron hondo. La conexión que compartíamos era real, pero el destino de ambos pendía de un hilo. En un último intento por liberar a Clara, rasgué las raíces y su grito me atravesó como un puñal. «¡No!». La realidad pareció distorsionarse. La luz se intensificó, iluminando una cara familiar al borde de la salida del círculo. Era Alex, sus ojos suplicantes, atrapados entre la luz y la sombra. «¡Ayuda!», gritó. No era el momento, ya estaba dividido entre Clara y Alex, entre dos mundos. La elección era clara, pero el miedo se apoderaba de mí. ¿Quién rescatar? De repente, el suelo tembló y una fuerza oscura comenzó a elevarse desde el círculo, como si alguien estuviera despertando. El bosque resonó con un estruendo interminable. «¡Haz algo!», grité, pero mi grito fue ahogado por las risas que ahora llenaban el aire. La elección se me ofrecía sin piedad: salvar a Clara o intentar liberar a Alex. Debía decidir, y el tiempo se esfumaba rápidamente. Entonces, todo se oscureció. Capítulo 9. Desperté en un lugar distinto, en medio de una penumbra inquietante. La luz había desaparecido, pero el aire aún vibraba con la energía oscura que había sentido antes. Me senté lentamente, intentando procesar lo que había pasado. La visión de Clara atrapada y el rostro angustiado de Alex aún estaban frescos en mi mente. No podía dejar que murieran. Me incorporé y comencé a buscar. El suelo estaba cubierto de hojas secas y ramas, crujían bajo mis pies. No sabía si aún estaba en el bosque o si me habían sido arrastrado a alguna otra dimensión. Cada sonido era amplificado, podía escuchar el latido de mi propio corazón. El silencio era asfixiante. «Clara, Alex», murmuré en un intento de mantener la calma. La respuesta era solo eco, una burla de lo que había dejado atrás. Luego, de repente, un destello de luz apareció a lo lejos. Me giré, sintiendo que era una señal. Corrí hacia ella, sin pensar más. A medida que avanzaba, las raíces del círculo comenzaron a asomarse a mi alrededor, moviéndose lentamente como si quisieran atraparme de nuevo. Recordé las palabras de Clara: «No te acerques al círculo». Pero la luz era más fuerte, más atractiva, y mi instinto me decía que ahí encontraría respuestas. La luz se hizo más brillante, y en sus bordes vi figuras moverse. No eran solo sombras, parecían seres, entidades que vibraban con la misma energía oscura. Instintivamente me detuve. Mi mente gritaba que debía regresar, pero un impulso desconocido me empujó hacia adelante. Entonces escuché su voz, clara como el agua. «¡Ayúdame!».
Eran las palabras de Clara, resonando en mi mente, llenándome de determinación. «Voy a rescatarte», grité, y me lancé a la luz. Al cruzar la frontera, una ola de energía me atravesó, nublando mi visión. Sentí que el mundo se retorcía a mi alrededor, una mezcla de espacio y tiempo que me arrojó al centro de una sala inmensa y oscura. Al abrir los ojos, me encontré rodeado por las mismas entidades. Tenían características humanas, pero sus ojos brillaban con la misma luz que había visto en el círculo. «Estás atrapado, viajero», susurró una figura. «Este lugar es un cruce entre mundos, y aquellos que caen aquí enfrentan su verdad». Mis pensamientos se agolpaban. ¿Era mi verdad la decisión que había tomado? Sentí un torbellino de emociones, miedo, arrepentimiento y una chispa de esperanza. Tenía que rescatar a mis amigos. Sin embargo, la figura continuó. «Tienen sus propios destinos. ¿Puede ser que debas enfrentarte a ti mismo para liberarlos?» Esa frase me caló hondo. No sabía a qué se refería, pero en mi interior una respuesta se estaba formando. «No puedo dejar que mi miedo me paralice. Debo salvarlos, cueste lo que cueste», pensé. Cerré los ojos, concentrando toda mi energía en Clara y Alex. Su amistad, su risa y todo lo que habíamos vivido juntos comenzaron a fluir por mí. Entonces sentí que algo estaba cambiando. La energía a mi alrededor titiló, radiando fuerza y empoderamiento. «Voy a luchar por ellos», grité, y un estallido de luz me envolvió. La sala se sacudió. «Respiran, Alex y Clara», pensé. No todo estaba perdido. De repente, la oscuridad comenzó a desvanecerse, como si la luz que había invocado estuviera desterrando el terror. Las entidades retrocedieron, aturdidos por mi fervor. Cuando finalmente el resplandor se extinguió, me encontré de nuevo en el círculo. Este no era el final, pensaba, sino el comienzo de una nueva lucha. A lo lejos vi dos siluetas en la penumbra, paralizadas pero con vida. «¡Clara! ¡Alex!», grité, intentando abrirme paso hacia ellos. Pero antes de que pudiera llegar, una sombra se abalanzó sobre mí, bloqueando mi camino. La risa burlona resonó de nuevo, y con ella llegó un desasosiego profundo. «¿Quiénes serán sus verdaderos amigos?», parecía preguntar la sombra, y antes de que pudiera reaccionar, todo se oscureció de nuevo. Capítulo final. Desperté de nuevo, pero esta vez estaba rodeado de obscuridad total. El silencio era abrumador, y el latido de mi corazón resonaba como un tambor en mi cabeza. Me incorporé lentamente, esperando que mis ojos se acostumbraran a la falta de luz. No podía permitir que la desesperanza me consumiera. Clara y Alex todavía estaban ahí fuera, aunque no sabía dónde. De repente, una luz tenue apareció al fondo, una pequeña chispa en la oscuridad. Sin pensarlo, me levanté y corrí hacia ella, dejando atrás la sensación de vacío que casi me hizo caer en la locura. A medida que me acercaba, la luz creció, iluminando un círculo en el suelo, el mismo círculo donde había encontrado a Clara. Era otro portal, y una vez más un eco de risas distorsionadas cortó el aire. Mi cuerpo se tensó, pero decidí que no podría dar marcha atrás. «Clara, Alex», grité, la angustia saliendo de mis labios. La luz pareció palpitar, resonando con palabras que no podía entender. Con un último suspiro de determinación, salté a través del círculo. El túnel de luz me envolvió por un instante antes de arrojarme a un claro familiar. Caí de rodillas en el suelo cubierto de hojas, temblando por el impulso de la transición. En ese momento de claridad, vi sombras a mi alrededor, y supe que estaban ahí. Mis amigos todavía estaban atrapados.
Mientras trataba de ponerme de pie, escuché susurros. Algunas voces eran familiares y otras eran desconocidas, pero todas parecían melodías agridulces en un sinfín de tonos. Mi corazón se detuvo un instante al sentir que la oscuridad comenzaba a moverse, pero empujé el miedo hacia un lado. Debo hacerlo, pensé. Al frente vi un despliegue brillante de luz, un claro donde había una figura familiar. Mis ojos se abrieron de par en par. Era Clara, atrapada entre raíces que la mantenían al suelo. ¿Qué hice? Deseaba gritar. Recordar el momento, pero las sombras estaban cada vez más cerca, susurrando secretos que me congelaban. Corrí hacia ella, pero de repente una figura oscura emergió ante mí, obstruyendo mi camino. Una presencia fría llenó la atmósfera. Era la mujer del bosque. Tu elección será la clave, susurró. ¿Te atreves a liberar lo que has perdido? Sus palabras se metieron en mi mente y lo llenaron de confusión. No tengo elección, murmuré. Estoy buscándote a ti, a Clara y a Alex. Mis palabras parecieron calar en el aire, como un eco entre los árboles. Pero el temor ahogaba cada palabra y sentía que el tiempo se deslizaba de mi alcance. Necesitaba hacer algo. Desviando la mirada de la figura oscura, volví a Clara, que me miraba con ojos llenos de ruego. El eco de las risas resonando a mi alrededor crecía. ¡Sálvala!, gritó una voz lejana que reconocí. Era Alex. Hurgando en mi mente, recordé todo lo que habíamos pasado. No podía ser solo yo el prisionero. Las risas que escuchaba eran ecos de nuestra infancia, de momentos que nos habían unido. Necesitaba enfrentar mi miedo a perderlos, a dejar que esas almas se quedaran atrapadas. «Voy a romper este ciclo», grité. El sonido de mi voz resonó con fuerza, llena de una determinación renovada. Me senté frente a Clara, extendiendo mis manos hacia ella. En ese instante, el resplandor que emanaba de mí parecía rechazar a la figura oscura. El portal cobró vida a mi alrededor y un brillo potente iluminó mi ser. Las raíces que mantenían a Clara atrapada empezaron a desaparecer ante la luz. «Nunca estuviste solo», grité con cada pedazo de energía latente en mí. «Siempre hemos estado juntos». En un estallido de luz y energía, Clara fue liberada y su risa resonó a través del bosque. Pero el eco no terminó ahí, se duplicó, multiplicándose, abriendo un camino. Alex apareció, como si el mismo bosque lo hubiera traído de vuelta. Mis amigos, atrapados entre las sombras, finalmente fueron liberados. De repente, la mujer oscura se desvaneció en la negrura, llevándose consigo el terror del lugar. El bosque recuperó su silencio, pero en la distancia las risas de los niños resonaban suavemente. Una mezcla de alivio y tristeza llenó mi corazón. Mientras Clara y Alex se acercaban a mí, la sensación de verdad e incertidumbre se mantenía. Nunca supe realmente lo que pasó en aquel bosque. ¿Era una experiencia sobrenatural o solo mi mente jugando con mis emociones? Con ellos a mi lado, la oscuridad disminuyó, pero desde aquel momento el bosque quedó siempre en mi mente, un lugar donde la vida y la muerte se entrelazan. Tenía la certeza de que siempre tendríamos que lidiar con esos recuerdos. Con cada paso que daba hacia la salida, mi corazón latía con la enigmática pregunta: ¿qué es real y qué es solo un eco del pasado? Nunca regresé a aquel lugar, pero siempre llevaré en mi alma la historia de aquel bosque, de sus sombras y su luz. La verdad seguía envuelta en un hechizo, y aunque la paz me acompañara, sabía que el bosque aún guardaba sus secretos, esperando a ser descubiertos.